Entonces, la semana pasada hicimos una figura que iniciaba con un archivo en centímetros desde la vista superior, aunque no es, digamos, si lo hiciera en la vista frontal no pasaba nada. Entonces, iniciaba con la polilínea desde el punto 0 a 18 unidades, el segundo punto, luego aquí tenía 50, aquí bajaba 8, aquí tenía 20, nuevamente subía 8, 9 unidades, 11, 42, 3, 25 y finalmente 10. Entonces él quedaba una figura más o menos así. Luego lo que nosotros hacíamos era descomponer estas líneas en 11 segmentos. ¿Sí? Aquí quedaban de manera independiente. Luego por área, entonces seleccionaba estas de acá, las unía. Luego seleccionaba estas de acá, las unía. Y finalmente esta parte de acá la reconstruíamos. ¿Sí? Reconstruir curva. Entonces aquí esta curva está conformada por 8 puntos en grado 1, aquí colocaba 8 y acá abajo 2 para que esta línea amarilla se convirtiera en esa de color negro que aparece ahí, reconstruir. Finalmente lo que hacíamos era activar puntos de control, cogíamos estos punticos y los movíamos 3 hacia adelante, este puntico 3 hacia atrás y este puntico 3 hacia abajo. Bien. Luego uníamos la figura y llegamos hasta el punto de revolución utilizando referencias objetos de aquí al final como inicio del eje de revolución, final del eje de revolución y le damos aquí círculo completo. Entonces les expliqué en qué consistía pues este comando de revolución, por aquí también al final. Entonces miramos cómo era la opción de verlo así en relleno. Y digamos que hasta este punto yo les hice pues como una demostración ahí donde modelé una copita con las diferentes herramientas de líneas, complementadas por acá con la herramienta de cortar. Bueno, diversas pues herramientas allí adicionales. También por aquí la herramienta offset o desplazamiento de curva. Y les pedí allí la tarea de elaborar 3 objetos por la técnica de revolución que habíamos recién visto. Entonces, hasta ahí quedamos y pues esa era la tarea que ustedes tenían o deben subir pues acá. Entonces, listo, vamos a continuar a partir de esta figura. Entonces, ábranla, busquen el archivo, ¿sí? Los que de pronto no hayan llegado ahí, entonces lleguen hasta este punto. Mejor dicho, voy a dar 2 minuticos como para que ustedes abran y encuentren el archivo, o si de pronto no lo han terminado, entonces lo terminen. Bueno, para llegar hasta aquí. Entonces vamos mejor dicho, ahorita a las 2:05, perdón, a las 5:05, arranco entonces partiendo de acá. Lo que vamos a hacer a continuación es crear una figura aquí en la vista superior, un cuadrado en líneas, con el que después vamos a construir a través de un comando de extrusión una figura que intersecte a esta que ya tenemos acá. Entonces, bueno, primero, esta línea que se generó acá, que generó la revolución, la podemos borrar, porque esta ya pues ya no la necesitamos para nada. Entonces simplemente la seleccionamos y le damos borrar y listo. Luego lo que vamos a hacer es que en la vista de perspectiva, en este caso yo voy a ceñirme a este punto, ¿sí? Que es que si yo lo marco aquí como final, recuerden que estas ayudas de aquí las encuentran ustedes aquí abajo en el Windows. Entonces en este puntico de acá voy a coger un cuadrado, un rectángulo de esquina a esquina. Entonces selecciono ahí, chuleando aquí la opción final, entonces voy a ir a buscar este puntico, ¿sí? Entonces mire que él coge el puntico ahí, le doy clic.
y a partir de allí ya él me crea la figura. Entonces aquí me voy a pasar a la vista superior. Lo bueno del Rhino es que si uno arranca un comando en alguna de las vistas, él le permite trasladarse de vistas sin necesidad de tener que terminar el comando para después modificarlo. Lo digo porque por lo menos en el 3D Studio Max, si usted arrancó un comando en la vista superior, tiene que terminarlo en la vista superior. O lo mismo pues para las otras vistas. En este caso, Rhino es de las pocas aplicaciones que permite cambiarse de vista para terminar comandos. Entonces él me está preguntando aquí el largo o la otra esquina. En este caso yo le voy a definir el largo. Le voy a decir menos 40. ¿Alguien sabe por qué le digo menos 40 y no 40? Porque está yendo en el eje contrario. Correcto, está yendo hacia la izquierda, en el eje X. Entonces recuerden que hacia la izquierda los valores son negativos en el eje X, hacia la derecha son positivos. En Y, hacia arriba son positivos, hacia abajo son negativos, y en Z, lo que esté frente, es decir, que vaya hacia la pantalla del computador, hacia donde están sentados ustedes, es positivo, y en contra, es decir, hacia el otro lado, o paralelos a ustedes, es negativo. Entonces aquí le voy a decir menos 40, le doy enter para que ingrese la medida, entonces mire que él automáticamente me hizo el largo de menos 40, y aquí le voy a decir 20, que es positivo, entonces lo hace hacia arriba en Y. Entonces mire, acabo de hacer este cuadrado de aquí, y está ubicada la esquina acá. Entonces después de hacer ese cuadrado, yo lo que voy a hacer es moverlo. Entonces recuerden que para mover, yo lo puedo hacer de dos maneras. Tirar ya seleccionado el objeto que quiero mover, o en su defecto, sin tirarlo seleccionado, lo primero que él me irá a preguntar es, bueno, ¿qué quiere usted mover? Entonces lo selecciono. Para este caso me voy a ahorrar ese clic. Entonces selecciono, le doy mover. Punto desde el que usted va a mover, puede ser cualquiera, no importa, le doy clic y miren que aquí ya lo mueve. Entonces le digo 1, enter, y voy a mantener la flecha, perdón, la dirección recta presionando Shift. Entonces clic allí. Lo que hice fue moverlo una unidad hacia arriba. Bien, de ahí lo que voy a hacer es rotar. Entonces vengo a la herramienta de rotación, que es esta. Nuevamente tiro ya la selección hecha, entonces vengo acá. Centro de la rotación, entonces nuevamente voy a chulear aquí donde dice final, y ojo, me voy a acercar a este punto, porque el que necesito es este, ¿no? Este de aquí. Ojo, no es el de abajo, no es este, sino este de acá, por eso me acerqué, porque mire que si estoy por acá lejos, él me coge ahí cualquiera y yo no sé cuál de los dos es. Entonces, prefiero acercarme, mire que por ejemplo ahí me está escogiendo el que no era. Clic ahí, ese es el centro de rotación. Luego, hago una línea recta en cualquier dirección, no importa, en este caso yo la voy a hacer hacia arriba. Clic para definir el ángulo 0 y de ahí en adelante, entonces mire, ahí viene la rotación. Entonces, recuerden que si el ángulo es negativo, él gira en el sentido de las manecillas del reloj. Si es positivo, va en contra de las manecillas del reloj. En este caso, como necesito que gire en este sentido, en el sentido de las manecillas del reloj, entonces el ángulo es negativo. Le voy a dar menos 10 y le digo enter. Entonces va a quedar esta figura así. Listo. Voy a darles 2 minuticos para que hagamos eso. ¿Sí? Hagamos el rectángulo, lo movamos uno y lo giremos. Entonces repito aquí de carrerón como hice. Selecciono primer punto del rectángulo este, aquí le doy menos 40 y 20. Luego clic, digo mover, voy a moverlo una unidad y finalmente rotar, entonces selecciono el centro de rotación, segundo punto de referencia y menos 10, enter. Listo, vamos allí. Voy a darle los 2 minuticos. Entonces tenemos esta figura. Entonces mire lo que voy a hacer con esta línea.
Voy a aplicarle un comando que permite que esta línea se extruya, ¿sí? Es decir, me conforme una polisuperficie colocándole el último eje que es el Z. Entonces, previamente seleccionada, lo que hago es irme aquí donde está la cajita, abro, ¿sí? Clic sostenido, y voy a buscar este comando que se llama extruir curva plana cerrada. Cuando yo le doy clic ahí, mire lo que sucede. Bueno, aquí hay varias cosas. De pronto ustedes no tienen esta opción activa, pero ya les voy a explicar. En la barra de comandos, recuerden que a ustedes la barra de comandos les sale por acá arriba. La barra de comandos hay entre paréntesis varias opciones. Dentro de esas hay una que se llama ambos lados. ¿Sí? Es esta. ¿Esto qué hace? Si yo chuleo, mire que él coge la línea desde el centro y crece hacia arriba y hacia abajo. O sea, pone la línea en el centro de la figura. Si yo le quito eso, pues solamente la va a poner desde un extremo, ¿sí? Como una cara. Entonces, en este caso necesito que esté activa. ¿Para qué? Para generar una figura que intersecte al cuerpo del destornillador que tengo ahí. Entonces, lo que voy a hacer es hacer una extrusión. No importa de qué tamaño sea, esto lo manejan ustedes con el mouse, pero que te sobresalga de acá. John, iba a preguntar algo, cuénteme. Sí, no, es que lo que pasa es que acá ya va a empezar a llover y está relampagueando, entonces casi siempre por acá cuando medio llueve se va la energía. Ah, listo, no hay problema, John. Igual ustedes saben que ya ahí queda en la página montado el video. ¿Sí? Ok, Recuerden profe, gracias. la URL de la página, labdigital2.ol.es. Y ahí estoy subiendo los videos. Bueno, lo estoy subiendo a un canal de YouTube que tengo sincronizado acá. Entonces, aquí en el enlace video clase, ahí les van a quedar los videos. El video de hoy sería el de la semana 4, entonces quedaría como por acá. Ahorita apenas Vale, profe. termine, yo lo subo. Entonces, para que los tengan ustedes ahí de consulta. Vale, Listo. gracias, profe. Vale, ok. Seguimos entonces acá. Entonces, mire, allí quedaron las dos figuras intersectándose. Esto es lo que comúnmente se conoce como una intersección booleana. Mire que si yo, por ejemplo, cambio al modo de vista fantasma, pues él me va a poder permitir, me va a permitir ver en la parte interna, mire cómo las dos figuras se están intersectando. Esta cara de aquí, mire por dónde está pasando, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Yo quiero generar un comando que coja esta figura y le quite este pedazo que se está intersectando acá. Como si yo tuviera un pedazo de jabón y con un cuchillo le corto esa parte. Pero, pues como esto lo va a hacer al otro lado, es previo a cortarlo, lo que primero voy a hacer es reflejar esto al otro lado. Eso es lo que comúnmente en AutoCAD se llama un espejo, ¿sí? Un mirror. Entonces ustedes seleccionan acá, el mirror está aquí. Ustedes abren donde está el comando mover y buscan este iconito. O si lo tienen en inglés, pueden escribir con el teclado mirror, enter, o si lo tienen en español, entonces reflejar. Entonces selecciono allí y él me dice, previamente le tiré la figura seleccionada, entonces él me dice, listo, ¿dónde desea usted iniciar el plano de reflexión o el reflejo? Entonces, nuevamente, con la opción final puesta aquí, usted se va y busca este punto y hace una línea recta, horizontal. Entonces, mire que él llegue y ¡pam! Lo refleja aquí al otro lado. Entonces, ya tengo los dos elementos, estos dos que están cruzando a este. ¿Qué voy a hacer ahí en ese momento? Entonces, ahora sí voy a buscar este comando de aquí que se llama diferencia booleana. Entonces, mire, donde están las dos esferas, ustedes abren ahí y el segundo, diferencia booleana, le dan clic ahí. Y después de que tengo de que tengo el comando activo, entonces él me pide seleccionar cuál es la primer polisuperficie, es decir, a la superficie a la cual yo le voy a quitar los pedazos. Entonces, en este caso sería esta. Luego me dice Enter
presione Enter para continuar, para pasar a la segunda fase del comando. Yo puedo presionar Enter, barra espaciadora o clic derecho, cualquiera de los tres, no importa. Yo le voy a dar clic derecho. Mire que ahí ya me dice, entonces seleccione las polisuperficies o superficies que desea sustraer, que son estas dos, 1 y 2. Y dentro de las opciones que a ustedes les aparecen ahí entre paréntesis, debe haber una que se llama borrar input. El borrar input, ¿qué hace? Si yo lo chuleo, cuando yo le dé down o clic derecho o enter, él me va a cortar este pedazo y me va a borrar estas dos cosas. Si yo no lo tengo chuleado, me corta los dos pedazos, pero me va a dejar los dos elementos allí, entonces me tocaría borrarlos manualmente. Eso es porque en algunas ocasiones, cuando uno va a hacer el corte, pues uno quiere la figura para cortar otra cosa, para tomarle referencia. En este caso, sí las quiero borrar, entonces voy a darle clic que sí y le doy Enter. Entonces, mire lo que sucede allí. ¿Sí? Entonces, ahí se corta la figura. Entonces, aquí ya tengo la punta del destornillador. Bien, entonces vamos a hacer ese puntico ahí. Profe, reflejarlo y selecciona el de los cubos. ¿Cómo que se te oyó entrecortado? Primero se selecciona el destornillador o los dos cubos. Póngale cuidado. Usted selecciona el comando. Lo primero que usted tiene que seleccionar es la figura a la cual le va a cortar, a la que le va a dejar el hueco. Entonces es el destornillador. Luego Enter y ahora sí las que va a cortar. ¿Ya? Y Enter. Entonces van haciendo eso ahí, muchachos, y les voy a dar un minutico allí, pues 2 minuticos para que lo terminen, mientras yo voy organizando una cosa aquí que estas líneas aquí están creando unas superficies raras. Entonces voy a organizar eso. Bien, ya tenemos entonces la punta del destornillador. ¿Qué vamos a hacer acá? Lo siguiente es que si nosotros vemos este destornillador, este objeto, tiene un detalle, es que el mango es un mango liso y por lo general cuando uno quiere, por ejemplo, atornillar, necesita fuerza, ¿no? Necesita donde agarrar, o sea, que alguna superficie de fricción para poder, obviamente, que no se me resbale el mango. Entonces vamos a hacerle unas estrías aquí a este mango. Me voy a pasar para la vista frontal y lo que voy a hacer es una línea que vaya desde el punto final, de ese punto final que siempre hemos cogido. En este caso, sí, miren que si aquí yo no lo puedo seleccionar, me puedo ir aquí a la perspectiva, tocarlo allí, le doy clic y después sí me paso a la vista frontal y hago una línea de menos 200. Ah, perdón. Porque es que aquí estoy tirando Listo, menos 200 y le doy clic. Entonces ahí creé la línea con ese largo. Listo, mire lo que está haciendo esta línea. Esta línea obviamente está conformada por 2 puntos, el punto inicial y el punto final. Y esos 2 puntos están dispuestos en grado 1. Lo que yo quiero hacer es añadir un puntico en la mitad. Entonces, para eso, recuerden que está el comando reconstruir curva. Previamente seleccioné la curva, le doy acá a reconstruir curva y aquí me sale el cuadro de diálogo que me dice que efectivamente la línea está compuesta por 2 en grado 1. Yo aquí le voy a decir que quiero que tenga 3, porque quiero que tenga un punto en el centro, y que sean en grado 2, para que cuando yo mueva ese punto del centro no me vaya a quedar en ángulo. En ángulo sería en grado 1, ¿no? En grado 2 me quedaría en curvita. Entonces, 3 arriba, 2 abajo, y le digo reconstruir. Eso lo que hizo fue añadir este puntico que yo veo acá. Entonces, yo selecciono ese punto y voy a decirle que lo mueva hacia arriba 40. Entonces, él debe quedar casi, bueno, escape allí para quitar los puntos de control. Y mire que él casi debe estar tocando aquí y en esta parte de acá. Si yo me acerco, realmente él no está tocando aquí, pero acá sí está metido. Entonces, más o menos debe quedar así. Listo, el siguiente punto acá, y quiero que me pongan cuidado antes de que ustedes lo sigan haciendo allá. Yo les doy el tiempo ahorita que lo hagan. Necesito que me pongan cuidado acá para que entiendan el concepto de lo que quiero hacer.
Mire lo que yo voy a hacer. Voy a coger esta línea y voy a crear alrededor de esa línea una tubería. Entonces el comando tubería, me meto aquí en la cajita, el comando tubería está por acá. Hay dos tipos de tuberías, con tapas planas o con tapas redondeadas. En el caso del Windows aparece solamente un comando tubería, pero cuando usted se para encima de él aparece una guía de un cuadradito amarillo que le dice clic izquierdo son tapas planas, clic derecho es tapas redondeadas. Para el caso que nos compete, cualquiera de las dos sirve. Yo voy a escoger, por ejemplo, tapas redondeadas. Entonces él me dice, seleccione la curva en la cual desea usted crear la tubería. Yo le doy clic a esta. Él me pide un radio inicial, que es esta punta de acá, y luego me pide un radio final. Y después me va a pedir un enter de confirmación. Ya les explico para qué funciona o para qué sirve ese enter de confirmación. El radio inicial le va a poner 5. Enter. El radio final, otra vez 5 y enter. Mira, ahí está el enter de confirmación. Enter de confirmación y entonces él me crea esto. Por supuesto, yo aquí, mire lo que tengo. Yo tengo esta línea que la acabé de convertir, digamos, en una tubería con tapas redondeadas. Las tapas planas no tienen esto redondeado, sino que tiene una circunferencia y un plano en circunferencia ahí. Y esto está intersectando a esta figura en este punto de acá y en este punto de acá. Por supuesto, estos dos sí quiero que los intersecte porque lo que quiero hacer es una diferencia booleana. Pero si eso también se está intersectando acá, entonces mire lo que pasa. Si yo hago la diferencia booleana ahí, le quito este de acá, entonces mire lo que sucede. Obviamente se me desarma esto que yo tengo acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Previo a hacer la tubería, lo que voy a hacer es organizar esta curva. Entonces vengo acá y le doy polilínea, chuleo aquí donde dice cercano, y mire que cercano lo que hace es jalar el mouse al objeto cercano. Entonces me voy a ir por aquí en una de estas, cualquier parte de esta línea, este segmento de línea, le doy clic por aquí, voy a irme por acá arribita y le doy clic y nuevamente vuelvo y lo pongo aquí atrás y le doy clic. Es decir, voy a generar como una especie de ángulo ahí que me intersecte, una línea, una polilínea que me intersecte a esta línea de acá en dos puntos, en este punto y en este. Selecciono ambas y lo que voy a hacer es quitarle este pedazo y este pedazo. Y por supuesto este pedazo. Entonces solamente me queda esta línea aquí cortica. Y ahí sí le hago la tubería, pues tubería de tapas redondeadas. 5 enter, 5 enter, enter, listo. Ahí quedó. Bien, paréntesis antes de, para que vean ustedes otras opciones que tiene ese comando de tubería. Por ejemplo, mire, si yo tengo una línea, bueno, no necesariamente esa línea tiene que ser recta, ¿no? Eso puede ser, digamos, una línea curva con la forma que ustedes quieran. Si yo tengo esta línea, yo le digo acá, tubería, yo le digo aquí, por ejemplo, 2, 2, enter. Y de esta manera puedo generar, por ejemplo, el cable de un electrodoméstico. Y esto me puede servir para generar el cable de alguna cosa. Entonces, teniendo eso, mire también lo que yo puedo hacer. Si, por ejemplo, yo tengo esta línea acá, yo le digo que le quiero poner una tubería. Él me pide acá el radio inicial, yo le puedo decir 10 y el radio final le puedo decir 1. Entonces, mire, enter. Y lo que me genera es como una especie de, como un bate. Es decir, los radios pueden ser diferentes para generar diferentes figuras. Eso es como una gota o como un bate. Pero adicionalmente, ¿para qué es el enter de confirmación? Entonces, mire lo que pasa acá. Selecciono, le digo 50, por ejemplo acá, otros 50 abajo, y mire, el enter de confirmación todavía no se lo he dado, sino que aquí lo que va a decir es, vaya y busque el punto medio. Entonces, este es el punto medio. Clic, ahí yo le puedo agregar otro radio. Yo le digo, por ejemplo, que este radio sea de 10. Y luego le doy enter. Aquí le puedo seguir colocando radios todos los que yo quiera.
Y al final el enter de confirmación es precisamente para confirmarle que ya terminé de colocarle los radios. Entonces mire lo que sucede. ¿Sí? Yo puedo generar una tubería que tenga diferentes diámetros y él va a hacer automáticamente las transiciones respectivas. Esta figura, a través de qué comando también me pudo haber generado. Revolución, ¿no? Con revolución, con el que vimos la semana pasada. Entonces, mire, ¿qué les quiero decir con esto? Que en Rhino yo tengo 1000 maneras de llegar a lo mismo. Aquí lo importante es saber cuál me va a demorar menos tiempo, porque obviamente el tiempo en un proyecto, pues, si ahorro, entre más tiempo ahorre, pues mucho mejor. Entonces, bueno, quiere decir que esa tubería puede ser variable. Continuamos acá, cerramos paréntesis y continuamos acá. Entonces, bien, pille que aquí tengo la tubería. Y ahora lo que quiero hacer es coger esta tubería y replicarla de manera circular sobre el eje. Entonces vamos a pasar para la vista lateral, que es la que tiene, en la que yo puedo sacar el centro de la rotación. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como yo necesito repetir este objeto a lo largo de todo este elemento de 360 grados, entonces voy a seleccionar el objeto que quiero repetir y me voy a ir aquí a estos comandos que ustedes ven acá. Entonces, abro allí y aquí hay uno que se llama array polar o matriz polar. Le doy clic ahí. Centro de la matriz polar. Voy a coger nuevamente el punto final, que es el mismo que he cogido siempre este. Número de ítems que usted quiere. Ojo, contando el que usted tiene actualmente seleccionado. Yo le voy a decir que 6. Le doy enter. Ahora, ángulo que usted desea rellenar. Ahí por defecto viene 360 grados. ¿Qué quiere decir eso? Que él me va a ubicar 6 elementos de esos que están seleccionados en amarillo a lo largo de 360 grados. Si es que eso es lo que yo quiero, porque no necesariamente los puedo colocar en 360 grados. Yo podría colocar, por ejemplo, 6 en 180. Entonces, en ese caso, él me va a colocar el primero acá y va a hacer todo este recorrido colocando objetos hasta que llegue aquí. ¿Sí? 180 grados. O si son 90, entonces en 90 grados, o 30 en 30 grados, lo que sea. Entonces yo le voy a decir 360 grados, lo voy a dejar ahí, entendiendo que el ángulo 0 es donde está actualmente la figura amarilla. Entonces le doy Enter. Entonces mire, él me hace una previsualización. Esa previsualización la ejecuta porque yo aquí le puedo modificar el número de ítems. Por ejemplo, si yo digo, ah, sí, ahí hay 6, pero de pronto 6 me parece muy poquito, entonces coloquemos 8. Entonces modifico, le doy Enter y mire que él me hace nuevamente la previsualización. Entonces aquí en este caso yo lo voy a dejar en 6, pero también si yo quiero cambiar el ángulo, entonces también le puedo decir ángulo de relleno y le cambio el ángulo de relleno, por ejemplo 180. Entonces mire lo que les decía. Si es menos 180 sería para este lado, ¿no? En este caso lo voy a dejar como estaba, 360 y 6 ítems. Y ahí le doy Enter. Entonces él los crea, él los copia. Entonces aquí ya tengo ya listo los elementos para hacer la diferencia booleana. Entonces, ¿qué hago? Clic aquí, diferencia booleana, y vengo y le doy clic a todas. ¿Sí? Las puedo seleccionar por área. Póngale cuidado a lo que va a pasar. Enter. Mire que ahí se demoró un poquitico. Entonces, pilas con este comando, con ese comando de diferencia booleana, porque ese comando, por ejemplo, cuando son para quitar 6 cosas a una, no hay problema, porque eso es una operación básica y si usted tiene una buena máquina, pues lo hace muy rápido. Pero si usted, por ejemplo, quiere quitar 200 elementos de 50, entonces ya los cálculos allí son pesados. Entonces, recomendación, este es uno de los comandos que consume más recursos de máquina, más capacidad de procesamiento. Si usted no tiene un muy buen procesador, le recomiendo que guarde
guarde el archivo antes de hacer la operación, porque a veces el Rhino, por temas de inestabilidad con, con la capacidad de procesamiento, la tarjeta gráfica o alguna cosa así, se cierra. Y si se cierra y usted no había guardado, se le perdió el trabajo. Aunque en las últimas versiones del Rhino, él genera un archivo que es el backup, que es un archivito que no termina con extensión 3DM, sino con una extensión BCK, creo que es. Entonces, guarde antes de ejecutar el tema, porque si se le cierra, igual usted puede volver a abrir el archivo y no hay ningún problema. O en su defecto, lo otro que puede hacer es que si usted tiene que hacer una diferencia booleana o una suma booleana o una intersección booleana, es decir, una operación booleana en general, como usted sabe que ese comando consume mucho recurso de máquina, lo que usted puede hacer es no la haga completa, o sea, no ponga a restar los 200 a los 50 objetos, no, sino que hágalo por partes. Entonces ponga a restar, por ejemplo, 10 a uno, otros 10 a otro, otros 10 a otro y así. Porque también puede suceder que si usted ejecuta el comando, entonces efectivamente él empieza a hacer el cálculo y sigue haciendo el cálculo y continúa haciendo el cálculo y pasa media hora y todavía está haciendo el cálculo. Entonces usted ya le entra el desespero como, ¿lo va a hacer o no lo va a hacer? O si de pronto usted lo iba a hacer, pero no estaba seguro de si ese era la forma que usted quería, entonces pues se gasta ahí 1 hora, 2 horas esperando a que él termine, a que él lo suelte. Y resulta que al final usted perdió 2 horas de trabajo porque no era lo que usted necesitaba. Entonces en ese caso, te recomiendo hacerlos por partes. ¿Listo? Listo. Esta línea ya la pueden borrar. Lo siguiente que voy a hacer acá entonces es esto. Mire. Resulta que cuando yo apliqué el comando, pues efectivamente me quedaron los cortes, pero esto me quedó angular. ¿Sí? Si yo lo miro acá con la bolita al lado, que es la vista sombreada, pero sin mostrar las líneas de construcción, mire que ahí se ve bastante angular, casi que corta, pues. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a redondear estas superficies. Para redondear esos ángulos, hay un comando que se llama empalme de radio variable. Ah, bueno, venga, les voy a dar el tiempito para que lo hagamos hasta ahí. Entonces voy a repetir antes de llegar hasta este punto. Entonces, bueno, todos estamos aquí en la línea. A la línea la reconstruimos. 3 y 2. Luego el punto de control de la mitad lo subimos 40. Escape para quitarle los puntos de control. Luego hicimos con final. Entonces vengo aquí, clic por acá arriba y otro clic por acá. Selecciono ambas líneas, corto los pedazos. A este le coloco la tubería. Le digo radio 5, enter, 5, enter. Y nuevamente el enter de confirmación. Puedo borrar ahí la línea. Luego me paso a la vista lateral derecha. Y genero acá la repetición circular de los elementos. Profe, un momentico, ¿de dónde sacaste ese comando? Es que no vi, el mouse se movió muy rápido. Acá. Polar Array, ok. Matriz Gracias. polar si lo tienes en español. Entonces acá, Polar Array. Chuleo aquí donde dice final. Y voy y busco el punto central. Número de ítem 6. Ángulo de relleno 360. Enter. Y nuevamente el enter de confirmación. Y Profe, porque es que no da la curva en la línea. Yo le hundo y no me queda recta. me estás hablando de... Espérate un momentico. Yo copio esto hasta aquí. De este punto. ¿Le agregaste el punto? Ah, no. Hay que agregarle el punto. Entonces, ¿cómo lo agregas? Seleccionas la línea, vienes acá, le dices reconstruir curva. Sí. Y aquí le pones 3 puntos arriba en grado 2 y le das reconstruir. Entonces ahí ya te debe aparecer el punto en el centro.
¿sí? Ahí te quedó el puntico aquí en el centro. Aquí lo subes 40. Recto. Y ya teniendo la línea así, ya continúas con lo otro. ¿Ya te funcionó? Sí, profe. Listo, vale. Bien, entonces íbamos acá. Paso final, diferencia booleana. Entonces selecciono este, lo tiro ya seleccionado, pues. Este, diferencia booleana, y ahora por área, recuerden que de derecha a izquierda yo puedo seleccionar simplemente tocándolo con el área. Selecciono todos y le doy Enter. Entonces ahí queda. Listo, les voy a dar 5 minuticos para que hagan eso, para que lleguemos a este punto. Entonces, vamos a aplicar un comando que redondee estas puntas. Ese comando se ubica dentro de las diferencias, perdón, entre las operaciones booleanas. Se le dan clic sostenido y aquí está. Se llama empalme de radio variable o fillet, variable radius fillet. Entonces se le da clic ahí y él le pide seleccionar los ejes que usted quiere redondear. Pero, póngale cuidado. Antes de seleccionarlos, yo debo seleccionar el radio, o sea, le debo dar el radio que quiero que tenga. En este caso, por ejemplo, si yo lo tengo en radio 1, ojo, le voy a dar aquí a esta opción que dice ejes en cadena. Recuerden que estas opciones le salen a ustedes entre paréntesis. Ejes en cadena, ya les explico para qué sirve esa opción. Mire, cuando yo selecciono el radiecito, ¡pum! Ahí mismo él llega y lo coloca todo. ¿Listo? Voy a volver a ejecutarlo para que explicarles en qué consiste ese ejes en cadena. Mire que aquí no le voy a dar ejes en cadena, entonces mire lo que él me hace. ¿Sí? Él divide donde encuentra una subdivisión de la línea, él la parte, entonces me toca hacer más veces clic. En ese sentido, los ejes en cadena funcionan cuando él se encuentra una línea que es continua. Continua significa que no encuentra, por ejemplo, un ángulo o hasta donde encuentre un ángulo menor a 45 grados, él va a seguirla. Va a continuar la línea. Pero en el momento en que él se encuentra una línea que está a 45 grados de la que usted está siguiendo, ahí mismo frena. ¡Pum! Entonces ahí le toca escogerla manualmente. Entonces listo, seguimos con ese empalme de radio variable. Ahí como tiene 1, yo le digo seleccionar ejes, ejes en cadena, clic ahí, mire, yo le doy Enter, ¿sí? Mire que ahí él me ejecuta aquí donde va a colocar el radio, 1, y aquí también hay otro, 1, y luego le doy Enter de confirmación, ya les explico por qué ese Enter de confirmación. Entonces le doy Enter allí. Mire lo que hace. Hace el empalme, y mire que cuando yo lo veo sin líneas, pues obviamente se ve redondeadito. Sí, obviamente se ve mucho más, o sea, más prolijo, más bonito, pues más estético que estos de acá. Pero entonces, ¿qué sucede acá? Quiero que se pillen algo porque a veces, esto no se lo pilla todo el mundo, o sea, no, a veces el comando no funciona y uno dice, pero ¿por qué no me funciona? Y vuelve otra vez y lo ejecuta, ¿y por qué no me funciona? ¿Y por qué no me funciona? Yo le voy a explicar por qué este comando a veces no funciona en algunas ocasiones. Si usted viene acá y le da clic al comando y aquí usted va a colocar, por ejemplo, un radio más grande, digamos un radio de 2, yo le doy Enter. Primero debo colocar el radio antes de seleccionar el eje. Entonces aquí le digo ejes en cadena, le doy clic ahí, Enter, Enter y luego otra vez Enter. Entonces mire lo que sucede. Sí, mire, se generó una superficie allí toda extraña, que fue esta. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Mire lo que está pasando aquí, en esta área. ¿Qué pasa? Como el comando lo que hace es generar un radio en esta parte de acá y lo conecta con este radio, cuando él va subiendo por aquí y va subiendo por acá, mire que esta figura aquí tiene un ángulo tan cerrado que hace que cuando esto esté pasando por acá se junte con el radio de aquí.
Entonces aquí se está montando una figura sobre otra. El Rhino lo está intentando hacer, sin embargo, por eso él saca esta figura así. El Rhino lo intenta hacer, pero obviamente no es posible, porque aquí tendría que haber un radio menor, es decir, el mínimo radio que él puede aplicar, perdón, el máximo radio que él puede aplicar es desde aquí hasta acá, es esta distancia. Entonces, ¿qué pasa? Como eso, cuando ustedes, por ejemplo, estén haciendo un empalme de radio variable y no les salga, sino que les genere una figura así por este estilo, una figura rara, quiere decir que el radio está muy grande. Entonces, ahí uno tiene que empezar a reducirlo. Entonces, vamos a empezar a reducirlo. Yo vengo acá y le digo, listo, no lo haga de 2, sino que haga lo de 1.8. Listo, enter. Ejes en cadena, vuelvo y escojo los mismos, enter, enter. Pam, vuelve otra vez y hace la misma. Y mire que aquí tengo otra vez la misma historia. Sí, mire cómo se monta uno sobre otro. Entonces uno dice, no, pues aquí en este pedazo, entonces no es 1.8, sino que es más pequeño todavía. Entonces vengo acá. Vamos a darle 1.5. Ejes en cadena y vuelvo y hago la misma. Enter, enter, enter. Pam, mire otra vez que me saca otra vez la misma vaina. ¿Qué quiere decir? Que el ángulo todavía está muy grande. Entonces, para no estar, no, ahora lo hago de 1.4, 1.3, 1.2, 1.1, ¿sí? Lo que hago es medir el radio. Entonces, ¿qué voy a hacer para medir el radio? Mire, vengo aquí a la vista superior para medir ese radio. Entonces, vengo aquí a las herramientas de medida. Recuerden que esto ustedes lo tienen por este lado como de acá. Vienen acá. Dimensión de radio. ¿Cuál es la curva a la cual ustedes desean medir el radio? Entonces selecciono esta. Clic. Entonces mire lo que pasa. Yo puedo tener un radio de 29, 30, de 21, mire que él se va disminuyendo ahí, 7, 6. Si ven ese signo más que se está moviendo aquí al lado izquierdo, ese es el centro de la circunferencia. Entonces mire, 3, 2, 1, 7, 1, 6, 1, 5, 1, 4, 1, 3, 1, 2, 1, 1, 1, 15, 1, 14. Mire que el mínimo era 1, 14. Es este. Antes de ese decía 1, 15 y después de ese decía 1, 15. ¿Qué quiere decir esto? Que el mínimo radio que aguanta para hacer esa figura allí es 1.14, 1.14. Pero usted tenga en cuenta algo, y es que en las propiedades o seteos del Rhino hay un detalle, y es que dentro de las unidades, mire que usted le está dando, por ejemplo, la tolerancia sobre, aquí, la tolerancia de precisión en las medidas, aunque la tolerancia del Rhino como tal está en 3 decimales, y está de 0.01 en unidades. Mire que en las dimensiones usted la tiene de 2 decimales. ¿Qué quiere decir eso? Que si por ejemplo a mí me dio 1.14, la medida real de esto realmente podría ser 1.135, ¿sí? 1.135. Y como las medidas yo las tengo con 2 decimales, lo que hace este 5 es aproximarse acá el 3 al 4. Por ende, este 4, o sea, desconfía uno de este 4. Entonces, no cuenten con este, cuente usted con este de acá. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la medida puede ser 1.13 o 1.1. ¿Sí? O sea, lleven este al anterior. Sin embargo, póngale cuidado a lo que voy a hacer acá. Te voy a dar la medida 1.13, que en teoría es la que cabe allí. Listo. Mire que ahí lo hizo, pero mire que, por ejemplo, de este lado me presenta entonces sigue teniendo su errorcillo ahí. Entonces voy a tirarla en 1.1, de acuerdo a lo que veníamos hablando. Listo. Mire que ahí la hizo. Ahí no hay problema. Y vea que ahí quedó bien. Entonces es mejor jugar con el primer decimal.
¿sí? Ya después del segundo decimal en adelante todavía me puede generar errores. Incluso a veces hay partes donde, digamos, si ese 1.13, yo lo hubiera, o sea, hubiera quedado, cuando uno lo ve en esta visualización, aquí se ve como arrugadita la superficie. Y esos detalles se notan en el render. Cuando la superficie queda arrugadita, se nota en el render. Entonces es mejor hacerlo solamente con el primer decimal. Pero para este caso 1 o 1, dependiendo pues de lo que yo quiera colocarle, está bien. Yo para este caso voy a utilizar 1. Y aquí lo que voy a hacer es seleccionar todos por área. Recuerden que para quitar de las selecciones con control y le hago clic. Aquí le doy enter, enter y listo. Mire que ahí se está demorando, ¿no? Este es otro de los comandos que sería importante que ustedes grabaran antes de. Cuando están haciendo, digamos, algo que es bastante complicado, una figura que es bastante complicada. Entonces, mire que ahí ya quedó todo redondeadito. ¿Listo? Entonces, ahora sí, bueno, esta es la última parte. Voy a hacer un paréntesis acá para explicarles otros detalles de ese comando. ¿Por qué me pide un enter de confirmación? Entonces, vengo acá y les de radio variable. Listo, entonces, vale, cuidado. Selecciono todo. Le doy enter. Después de que le doy enter, mire que él me coloca un radio 1 acá y un radio 1 acá. Si yo quisiera, por ejemplo, yo sé que aquí el radio 1 y aquí el radio 1 caben, entonces yo le doy otro enter. Pero mire lo que sucede aquí. Este enter de confirmación me permite añadir un manejador. ¿Qué significa añadir un manejador? Yo le doy clic acá y digo, listo, siguiente radio, me va a añadir uno aquí de 1, otro aquí de 1, y este que va a añadir acá, póngalo de 3. Se lo va a poner acá. Ah, pero es que este de aquí dice 1, no importa. Yo le doy enter, le doy clic a ese 1 y le pongo a 3. ¿Ya? Entonces puedo cambiar las medidas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo hacer radios variables. Arranca en 1, este 1 se convierte o se transforma en 3, luego vuelve y se convierte en 1, luego vuelve y se convierte en 3 y luego viene y se convierte en 1. Mire, yo le doy enter y listo, lo ejecuta. Aquí donde tenía el problema, mire que tiene 1, pero aquí abajo tiene 3. Y si usted lo ve, se ve bien. El único detalle es que para este ejercicio en particular, si yo quisiera aplicar esto a todos, me tocaría hacerlo manualmente en cada uno. ¿Ya? Entonces, ese sería el único problema. Pero ya ustedes saben, obviamente, para qué funciona eso. Yo puedo hacer esos empalmes variables. Entonces, listo. Voy a dejarlos aquí como estaban. Poner 1. Listo. Enter, enter. Bueno, aquí se está demorando más de lo normal porque yo estoy renderizando una vaina acá que, por cierto, no sé ni siquiera en qué va. Uf, va bien crudo. Bien. Siguiente punto o último punto aquí para terminar este ejercicio. Entonces, mire, voy a pasar en la vista lateral derecha. Voy a pasar de la vista lateral derecha a la vista lateral izquierda. Listo, para ver el destornillador por detrás, la parte de atrás del mango. Vengo acá, vamos a aprender a manejar el texto, las herramientas de texto. Entonces, selecciono y aquí voy a escribir, bueno, ella tenía escrito hecho en China. Ustedes pueden buscar la tipografía que quieran, el estilo. Listo, no importa. Y aquí puedo generar 3 tipos de elementos. En curvas, en superficies o en sólidos. En este caso voy a utilizar curvas y esta medida, la altura del texto, está dada por centímetros, porque en este caso el archivo está en centímetros. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, aquí no se ve bien, pero en teoría, es que aquí está, me está mostrando solamente los cuadros grandes, pero en teoría un cuadro de estos son 10 por 10.
¿Qué quiere decir? Que un texto, una letra de 3 centímetros sería más o menos una letra como de este tamaño. Entonces yo vengo acá y le digo, listo, hágala de 3 centímetros, coja eso y hágalas en curvas. Entonces le digo, ok, y mire, me coloca allí las letricas. Esas letricas salen agrupadas porque yo tengo esta opción chuleada. Si yo no tuviera esta opción chuleada, ellas salían así, salían independientes. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar solamente estas. Bueno, si les salieron agrupadas, desagrúpenlas con este comando. Les voy a coger estas nomás, las voy a agrupar. Cojo estas de acá, también las voy a agrupar. Y mire lo que voy a hacer. Selecciono ambas. Y en las herramientas de alineación, que son estas, ustedes van a coger este alinear centros. Eso automáticamente pone las dos en el centro y yo le digo que las ponga en el punto 0, que es el centro también de la figura. ¿Sí? Es el eje donde se encuentran los ejes. Entonces voy a coger este made in, este grupito, y como yo sé que miden 3, entonces le voy a decir, muévalo 2. No, muévalo 1.25. Ah, no, 1.5. Vamos a moverlo. Listo, ahí. Y ahora este, muévalo 2 hacia abajo. Ya, entonces me queda así. Estas letras que yo tengo acá, mire que ellas están ahí pegaditas. ¿Yo qué puedo hacer con las curvas? Extruirlas. Entonces vengo acá y le digo extruir curva plana cerrada. Este comando ya nosotros lo vimos. Entonces mire, hago una extrusión, ¿sí? Que se pase, o sea, que ingrese a esta parte. Desde aquí yo le voy a decir, aquí hay dos maneras de hacer las cosas. O la puedo hacer en alto relieve el texto o en bajo relieve. Por ejemplo, en bajo relieve, vamos a ver el primero. Selecciono todo, diferencia booleana con esta, ¿sí? Con este de aquí, pero sin borrar el input, o sea, sin borrar este. Entonces, ya seleccioné las primeras superficies, ahora selecciono las segundas. Perdón. Listo, primeras superficies. Ahora selecciono las segundas, Enter. Entonces él viene y corta acá, pero no me borra esto. Mire que aquí las letras quedaron con la misma curvatura. Entonces, ¿qué voy a hacer? Desde la vista superior voy a mover esto 0.5 hacia adentro, o sea, medio centímetro hacia adentro, para que queden ya aquí intersección. Y ahora hago la diferencia booleana al revés. Diferencia booleana, estos de acá, Enter. Y ahora sí los borro, ¿no? Entonces, ¡pam! Ahí quedó. ¿Sí? Entonces, mire cómo queda. Quedan ahí un huequito. Ahora, si usted no los quiere en alto relieve, sino que los quiere, perdón, en bajo relieve, sino que los quiere en alto relieve, entonces el asunto es diferente. Selecciono este y lo digo control C. Entonces lo dejo ahí en la memoria RAM. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a hacer una intersección booleana. Estos de acá, Enter, este de acá, Enter. Entonces él solamente me va a dejar este pedazo. ¿Sí? Como lo otro se borró, por eso yo lo copié, ¿no? Esto de aquí lo voy a poner hacia afuera, 0.5. Ahí. Y aquí le digo control B, que es el que tengo en la memoria RAM. Pum, lo saqué ahí. Entonces mire que ahí quedó hacia afuera. Aquí, ¿qué tengo que hacer? Selecciono los dos y le digo unión booleana y listo. Entonces mire que ahí quedó. Bien. Listo, muchachos. Ahí termina el tema. ¿Qué vamos a hacer para la próxima clase? Para la próxima clase me van a traer este terminado, o sea, así con el texto,
Y como necesito que practiquen los comandos y las cosas, desde aquí me van a traer, van a tratar de pillarse cómo hacer un tornillo. ¿Listo? Entonces me traen el destornillador hecho con un tornillito. Esa es la labor para la próxima clase, traer este terminado Profe, así con el tornillito. Cuénteme. profe, yo tengo una preguntita. ¿Ese destornillador de casualidad uno lo puede modificar? ¿El qué, perdón? El destornillador. ¿Cómo así que lo puede modificar? ¿A qué te referís? Pues si yo lo quiero hacer más largo o el mango se lo quiero hacer con otro tipo de hendiduras que no sean esas. Si ya tenés las hendiduras hechas, te tocaría hacerlo nuevo. Porque es que este no es digamos, este no es un programa parametrizado. O bueno, no es que no sea parametrizado porque sí tiene herramientas parametrizadas. Para eso está el Grasshopper, que en la versión 6 ya se colocó. Pero digamos, de la manera en que lo acabamos de construir, no te permitiría hacer eso. Habría que hacerlo de otra manera. Sin embargo, Sí, sí, hay no, algunos, digamos, hay algunos elementos que sí puede generar aquí. Te voy a poner un ejemplo. Supongamos que yo quisiera que esto fuera más largo. Hay ¿cómo se llama? Un comando que se llama mover cara. Mover cara. Entonces yo selecciono estas caras y las puedo mover hacia adelante. Y ahí me queda más alargado. Bueno, ahí pero ahí tiene como un error entre una capa, ¿no? Cuando lo sí, alargó tenía un error como entre las caras. sí, correcto. Sí, precisamente, bueno, pero eso se puede corregir aquí así. Póngale cuidado. Yo llego y parto esta figura aquí con esta parte. Claro, así sí, Entonces alarga ahí lo mejor. puedo mover. Inclusive, pues, digamos, lo retiro, lo coloco allá y aquí lo que hago es crearle una superficie entre estos dos. Por ejemplo, con este comando que se llama loft. Listo. ¿Ya? Pero, ya este tema de aquí de estas caras y todo esto, si no lo puedes hacer. O sea, te tocaría volver a hacerlo desde cero. O sea, nuevo. O si fuera, digamos, con el Grasshopper, que es el diseño parametrizado, entonces sí habría, pero pues esto ya es un tema más complicado porque habría que construir la fórmula para parametrizar el objeto. De manera que con medidas, por ejemplo, si vos querés que de aquí a aquí mida tanto, entonces cuando le modifiques la medida, que todos los comandos que dependan de esa medida se adapten de una manera diferente. Entonces, pero eso es otro tema. Así es como funciona, por ejemplo, el Autodesk Inventor o el SolidWorks o, bueno, otras aplicaciones que hay ahí. Y el Rhino tiene ese módulo en la versión 6, lo adaptaron, que es el Grasshopper. La próxima clase yo les recomiendo un grupo de Rhino que está en Facebook y por ahí hay muchos de los integrantes que mantienen colocando tutoriales sobre ese tema, que hay unas cosas interesantes y muy bacanas que de pronto a ustedes les pueden servir. Lo que pasa es que ese tema del diseño parametrizado, aquí sí o sea, si lo metemos como tema aquí, o sea, no alcanzamos a ver nada, porque es Sí, bastante. claro, ese tema es bastante complejo. Pero en ese grupo que les digo, ahí mantienen publicando tutoriales y cosas muy bacanas. Entonces la próxima semana yo les doy el enlacecito para que ustedes se metan al grupo y lo pillen, que ahí les pueden servir Mm, muchas cosas. Listo, profe. No, profe, ¿Listo? preguntara para ver si uno podía mejorar esa versión de destornillador que había ahí. Ah, no, así como está como tal, no. Ya tocaría desconstruirlo de una manera diferente. Por Ah, lo que te listo, digo, profe. porque no es parametrizado. Entonces, listo, muchachos. Próxima clase, entonces, eso. Y vayan guardando estos modelos, porque estos modelos, cuando empecemos a ver las clases de render, sobre esto es que vamos a hacer las prácticas para aprender a hacer los diferentes materiales que hay. Entonces, bueno, nada, muchachos, vamos a dejar hasta ahí. Nos pillamos en 8 días, si Dios quieren. Y acuérdense los que faltan por subir el proyecto. Profe, En la una carpeta pregunta. respectiva. Ajá. ¿El programa con el que uno renderiza en Rhino es Keyshot? No necesariamente. El motor de render pueden ser varios. O sea, Rhino la verdad es que tiene varios motores de render. Hay uno que se llama Maxwell, hay otro que se llama Renderman, hay otro que se llama V-Ray para Rhino, pues que es uno de los más conocidos. El Keyshot es una aplicación que funciona de manera externa, que es este que yo tengo abierto aquí, que está renderizando un proyecto pues de unas
unas cervezas ahí que yo estoy trabajando. Y la interfaz, esto es lo que nosotros vamos a ver, ¿no? Pero entonces nosotros vamos a renderizado con Keyshot o con qué Sí, programa. con Keyshot. Ah, listo, profe. Sí, de hecho yo les pasé a ustedes el enlace para que lo pudieran descargar y todo el tema, ¿no? Bueno, eso digamos más adelante lo miramos porque la idea es ver Keyshot, pero después de la mitad del semestre en adelante. Entonces, listo, muchachos. Bueno, vamos a dejar ahí pues y nos pillamos dentro de 8 días si Dios quiere. Ve, profe, Dime. antes de irnos, es que yo había guardado el archivo que subí al Drive, Sí. lo guardé en la